Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor para poder tener alguna reflexión de la Navidad. Cuando hablamos de Jesús, y definitivamente llega este tiempo de Navidad, siempre se nos ha enseñado de que Jesús vino a salvarnos. Cuando nosotros analizamos el término salvarnos, vamos a encontrarnos con un pasaje en el Evangelio de Lucas, ya casi los últimos versículos, en donde nos dice que Jesús definitivamente iba a venir, porque esto era lo que se estaba prometiendo antes de que Él nazca, ¿no? Iba a venir porque Dios iba a visitar a su pueblo para redimirlo. Y entonces va a levantar un Salvador, un poderoso Salvador. Pero ¿para ser salvos de qué? En el contexto dice salvos de sus enemigos y de todos los que los aborrecían. La promesa que había dado Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? A través de David, en el libro de los Salmos, ¿no? Entonces, nos hace recordar que el hombre, en este caso su pueblo, necesitaba un Salvador. Pero no solamente necesitaba un Salvador su pueblo, porque era un pueblo que había crecido o que se había desarrollado en medio de otros tantos pueblos, otras naciones, que los aborrecían y que tenían constantes guerras, constantes enfrentamientos, constantes batallas. Muchos de ellos fueron liberados por portentosos milagros de Dios. En algunos de ellos fueron también derrotados. Y había prácticamente en la historia del pueblo de Dios también derrotas tristes en donde tuvieron que ser llevados cautivos a otras naciones. Esto indicaba entonces que la historia del pueblo realmente era una historia de batallas continuas, de guerras continuas, de pérdidas, de muerte, de cautiverio, de esclavitud, de sometimiento, al cual en aquellos tiempos eran reducidos el pueblo de Dios. Y entonces allí el salmista menciona de que Dios está prometiendo un Salvador, alguien que les redima justamente de este tipo de opresión. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eso puede haber sido entonces para su pueblo. ¿Sabes? Ese Salvador no solamente ya vino vino y visitó a su pueblo, y dice la Biblia que su pueblo, los suyos, no le recibieron. Pero también dice la Biblia que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser ahora hechos hijos de Dios. El Salvador prometido que había sido asignado en una tarea inicial solamente para su pueblo, o sea, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, ahora ya no solamente es para ellos, sino se vuelca a toda la humanidad. Y todos nosotros necesitamos de un Salvador. Un Salvador que nos libre justamente de las prisiones, de la esclavitud del pecado. De las prisiones, de la esclavitud, de las costumbres que han hecho tanto daño a la historia, al hombre, al ser humano, a nosotros. Algunos son esclavos de las drogas, otros son esclavos del alcohol, otros son esclavos de las mentiras, del fraude, del engaño. Otros son esclavos del sexo. Otros son esclavos de la idolatría. Entonces todos necesitamos un Salvador. Y ya fue prometido ese Salvador. Y no solamente fue prometido, sino que también ya vino y también nos trajo la libertad. Ese Salvador prometido es Jesús.
Y este tiempo de Navidad es importante recordar esta promesa justamente para todos los oprimidos. Necesitamos un Salvador, alguien que nos saque de la opresión, alguien que nos saque de la crisis, del caos, de la esclavitud del pecado, alguien que nos saque de las tinieblas para llevarnos a la luz admirable. Y ese Salvador vino, hizo su trabajo, y cuando recordamos lo que él leyó en la descripción del profeta que decía que yo he venido para abrir los ojos de los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, justamente esa es la condición en que se encuentra cada persona. El Salvador prometido no solamente ha venido ya históricamente al mundo, sino también permanece entre nosotros mediante su Santo Espíritu, y también en este tiempo ha venido justamente para ti, ha venido para mí, ha venido para todos los que podemos entender que necesitamos un Salvador. ¿Necesitas un Salvador? El que fue prometido para su pueblo ya vino. Dios cumplió su promesa. Pero ahora Él necesita también encontrarte a ti. Aunque ya te buscó, ya te halló, lo único que te pide es que te acerques a Él con todo el corazón y lo recibas en tu vida, en tu corazón, como tu Señor y como tu Salvador. Necesitas ser salvo. La promesa de salvación se cumplió en Jesús. Recíbelo a Él en tu corazón. Que Dios te bendiga. Mañana continuamos con estas reflexiones de Navidad, esperando que puedas encontrar y entender el verdadero significado de la Navidad. Me despido. Hasta mañana.